Buenos días, queridos hermanos. Soy el pastor Gonzalo Jesús Bolaños Buendía de la Iglesia Cristiana Berea de Mérida. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios. El día de hoy el tema se llama El hombre prudente. Para eso les pido que abran su Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Bien, hermanos, este versículo es un proverbio, el cual fue escrito por el rey Salomón. El rey Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, el hombre más rico de su tiempo. Él compuso más de 3,000 proverbios y más de 1,005 cantares. Era tanta su sabiduría que de las regiones cercanas iban a verlo otros reyes, iban a consultarlo. Él disertó sobre los animales, sobre los vegetales. Fue un hombre muy observador. Hoy vamos a hablar del hombre prudente. Vamos a nuestro versículo base. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre. Cuando habla de todo hombre, es por supuesto que habla de hombre y mujer, no hay distinción en general. Prudente. ¿Cuál es el significado de prudencia? Fíjense bien, según el diccionario, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Capacidad de pensar ante lo que vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer, si eso es prudente, si eso es conveniente, si eso es adecuado y si no vamos a tener perjuicios. O sea, que si vamos a hablar algo, bueno, será prudente lo que yo voy a hablar. Si voy a hacer una inversión, será prudente lo que voy a hacer, me voy a arriesgar. ¿Qué puede pasar si yo no pienso bien las cosas? Todo hombre prudente procede con sabiduría. El hombre prudente es una persona inteligente, es una persona sabia, una persona sensata, una persona cuerda, capaz, avispada. Es una persona juiciosa y precavida en los asuntos de la vida cotidiana y pues por supuesto también en los asuntos de la vida espiritual. Vamos a ver los dos. Todo hombre prudente procede, o sea, actúa, se comporta con sabiduría. La sabiduría es inteligencia, sensatez, cordura, conciencia, con conocimiento, con entendimiento, con sentido común. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Así es que el día de hoy les hago una pregunta, hermanos. ¿Será importante para un cristiano desarrollar esta virtud de la prudencia? ¿Debemos ser prudentes? Vamos a poner unos ejemplos en el ámbito común y en el ámbito espiritual. ¿Sería prudente que usted se subiera a un autobús que va conducido o que va a ser conducido por un chofer que está borracho? ¿Sería prudente o imprudente? Es una pregunta retórica. Contéstesela usted mismo. ¿Sería prudente que sus hijos jueguen en la cocina? ¿Permitir usted que sus hijos jueguen en la cocina mientras usted está guisando? ¿Sería prudente o imprudente? Pues déjenme decirle que muchas personas son imprudentes. Ha habido muchos accidentes en la cocina con cosas calientes, se han quemado, los han marcado para toda su vida. Ha habido accidentes por estar jugando en la cocina o estar pasando, corriendo cuando la mamá está cocinando. Hay muchos accidentes, hermanos. ¿Sería prudente ir manejando y estar mandando mensajes de WhatsApp o contestando el teléfono? ¿Sería prudente o imprudente? Déjenme decirles que muchos de los accidentes, un gran porcentaje, más del 95% de los accidentes automovilísticos hoy en día es a causa del celular, por ir mandando mensajes. O sea, es terrible. Les hago otra pregunta. Darle a un niño de 8 años un celular o una tablet, ¿es prudente o imprudente? El día de hoy, hermanos, un celular, una tablet les hace un daño terrible en su desarrollo de un niño, en el desarrollo de un niño, porque lo pone cautivo. O sea, el niño en ese momento está quieto, está en paz, y los padres por allá no batallar con el niño, se lo dan como un placebo, se lo dan para que se distraiga y lo pierden. Es una imprudencia. Ahora hablemos como cristianos, el no orar. Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos.
Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no la leemos. Sabemos que tenemos que meditar la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que poner por obra la palabra de Dios y tampoco lo hacemos. No la obedecemos. No buscamos de Dios. No le damos el lugar que se merece a Dios. ¿Es prudente o imprudente? Hablar mal de los hermanos, alguna falla que hayan cometido, pero hablarlo frente a nuestros hijos, ¿es prudente o imprudente, hermanos? Es un error muy grave hablar de las fallas de nuestros hermanos frente a nuestros hijos, porque ellos todos lo escuchan, todos se lo graban. Y más cuando son niños chiquitos, el día menos pensado van y te avergüenzan esos niños chiquitos. Ah, mira, aquí está el perezoso ese que me decías, aquí está el holgazán, aquí está el irresponsable. Este es el hermano Miguel, ¿verdad? Este es el hermano Manuel, este es el hermano Jesús, este es el hermano tal. Y tú hablabas mal de ellos. Hermanos, ¿eso es prudente o imprudente? Aún estando solos, hermanos, estando solos, estar pensando mal de alguien, sabiendo que Dios es omnisciente, sabiendo que Dios es omnipresente, ¿es prudente o imprudente? No solo es una imprudencia, sino que es una falta, total ausencia del temor de Dios. Pecar deliberadamente, hermanos, siendo cristianos, ¿es de un hombre prudente o imprudente? El cristiano debe aprender a ser prudente. Debemos de aprender a ser prudentes. No es algo con lo que nacemos, sino que vamos aprendiendo. Debemos aprender a ser prudentes, hermanos. ¿En qué debemos de ser prudentes? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos. Estamos siendo vigilados, hermanos. Los inconversos sobre todo están viendo qué hacemos bien y qué hacemos mal, para criticarnos, para tener un pretexto de decir que por eso no soy cristiano. En lo espiritual es muy importante la prudencia, hermanos. Hay multitud de versículos que nos hablan de la prudencia y de ser prudentes. Así es que el día de hoy, hermanos, vamos a ver 5 rasgos de un hombre prudente. 5 rasgos. Número 1. El hombre prudente, espiritualmente hablando, es un hombre temeroso de Dios. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Sí? Así es que si procede con sabiduría, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así es que todo hombre prudente busca la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto, que es buena, que es llena de buenos frutos, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso lo dice Santiago 3:17. El hombre que teme a Dios, que no es un miedo reverencial, es un miedo reverencial de respeto, debe de pensar que cada cosa que hace es para que no ofenda a Dios, para que no peque. Sabe y lo tiene bien presente, que Dios es omnipresente, es omnisciente. Así que cuida su andar cristiano. Número 1, es un hombre temeroso de Dios. Número 2, el hombre prudente es un hacedor de la palabra. La pone en obra en su vida. Escucha la palabra y la aplica en su vida diaria. Es un hacedor. Y vamos a Mateo 7, que se llama los 2 cimientos. Dice el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Fíjese bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre inteligente, a un hombre sabio. ¿Por qué dice estas palabras y las hace? ¿A qué palabras se refiere? Bueno, recordemos en el contexto que viene bajando del monte, todavía está dando el sermón del monte, y se refiere a las palabras que empezó a hablar desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, que es el sermón del monte. A esas palabras se refiere. Cuando nosotros hacemos las enseñanzas, las escuchamos, pero las ponemos por obra, las aprendemos y las hacemos, o sea, las ponemos por obra, o sea, las aplicamos en nuestra vida diaria, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, nosotros tenemos la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando la obedecemos, cuando la hacemos, cuando las escuchamos y las hacemos, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra de Dios: descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Eso significa
pues las aflicciones que vamos a tener, la problemática que se nos va a presentar, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, o sea, vinieron los problemas, vinieron las tribulaciones, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y grande fue su ruina. Nosotros, hermanos, tenemos que construir sobre la roca. Nuestro fundamento debe ser Cristo, debe ser su palabra. En el pasaje paralelo de Lucas dice que un hombre sensato que cavó y ahondó. Sí, cavó y ahondó, es decir, invirtió un esfuerzo. Nuestra vida espiritual tenemos que esforzarnos, hermanos, tenemos que disciplinarnos para que nuestro fundamento, para que encontremos la roca y allí nuestra vida espiritual esté bien fundamentada, hermanos. Tenemos que ser hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22, y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, eso es lo más imprudente que podemos hacer, es engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Cuando vengan las pruebas, ¿cómo vamos a estar? Nos van a abatir, nos van a tirar, van a venir los vientos, las lluvias, y va a ser grande nuestra rema. Así es que el número 2, hermanos, que el hombre prudente es un hacedor de la palabra. Número 3, el hombre prudente cuida su vida espiritual. El hombre prudente cuida su vida espiritual. O sea, está velando, está pendiente, está orando, no se confía, está despierto. ¿Por qué? Porque hay tentaciones, va a haber problemas, va a haber situaciones que va a tener que contestarlas, va a tener que estar pendiente de los ataques del enemigo y de su propia conducta. Así es que el hombre prudente, cuida su vida espiritual. Tenemos, para ilustrar este punto, la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Dice la palabra de Dios, no vamos a leer todo, pero ya la conocen, pero sí vamos a resaltar que eran 10 vírgenes. Dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Pero qué hicieron las insensatas? Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pero después vinieron las otras vírgenes, o sea, las insensatas. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Y remata, velad, pues no sabéis ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El hombre prudente cuida su vida de oración, hermanos. Cuida su relación con Dios. Es sobrio. La palabra de Dios nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Velad y orar para no caer en tentación. O sea, tenemos muchas advertencias, hermanos, y sin embargo las escuchamos y como que nos da igual, como que no le ponemos importancia, como que somos imprudentes. Menospreciamos los mandamientos de Dios. No, mañana sí oro, mañana sí voy a tomar más tiempo para orar, y así nos pasamos un día, otro día. Mañana sí leo la Biblia, hoy es mucho, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, me impide estar en comunión con Dios, me impide darle tiempo y darle su lugar. Aún cuando tenemos culto, hay muchas personas que prefieren irse a trabajar. Aún cuando saben que tenemos estudio, prefieren a los amigos, prefieren las actividades mundanas y se sienten seguros de su relación con Dios. Perfecto, hermanos, cada quien, pero van a venir las pruebas y ahí es el momento donde se va a ver cómo está su fe. Y recordemos que Jesús nos fundó una iglesia y esa iglesia la fundó para que estemos en comunión los hermanos los unos con los otros. Somos un cuerpo, todos nos necesitamos, hermanos, necesitamos apoyarnos, orar unos por otros, soportarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Si no estamos reunidos en iglesia, ¿cómo vamos a demostrarle al Señor que lo amamos? La única forma de demostrarle a Dios que lo amamos es amando a nuestro prójimo. La única forma.
Porque usted puede decir, yo te amo, Señor, yo te necesito, tú eres todo, llora, se baila, canta, pero usted no se lo demuestra amando al prójimo, usted es un mentiroso. Muchos estamos distraídos con los afanes del mundo. Hermanos, tenemos un enemigo. Nosotros mismos somos nuestro enemigo y tenemos un enemigo que es el diablo, el mundo y sus placeres, sus maquinaciones. Nosotros mismos, hermanos. El enemigo está en la puerta, el pecado está en la puerta, está acechando, está esperando que nos confiemos, que seamos imprudentes para caer sobre nuestra familia y destrozarla, sobre nuestro negocio, sobre nuestra vida. Así que, hermanos, nosotros como cristianos tenemos la obligación de ser prudentes. Por eso está la palabra escrita, para que nos avisa y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Número 4, el hombre prudente cuida sus palabras, su forma de hablar, lo que va a hablar. Es prudente al momento de hablar. Dice Proverbios 10:13, el hombre, en los labios del prudente se halla sabiduría, en los labios del prudente se halla sabiduría. O sea, una persona prudente, un cristiano prudente, va a hablar cosas que edifican, que invitan a acercarse a Dios, que levantan, que sanan, que son medicina para el alma, que son blandas, que no son ásperas, que amonesta con mansedumbre y reverencia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Piensa 2 veces antes de hablar, es oportuno al hablar, salen palabras que alientan. Colosenses 4:6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. El hombre prudente refrena sus labios. Qué difícil, hermanos, es poder refrenar nuestros labios, hermanos. Porque muchas veces ofendemos, muchas veces lastimamos. La palabra de Santiago, el capítulo 3 de Santiago, nos lo dice muy claramente. Todos ofendemos muchas veces. El hombre que refrena sus labios es capaz de refrenar todo su cuerpo. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Gracia, gratitud, que puedas escuchar esas palabras que te alientan, que te animan, que te invitan a acercarte a Dios, y además con gracia en el momento oportuno. Ese es un hombre prudente, cuida sus palabras. Número 5. El último rasgo que vamos a ver del hombre prudente es que el hombre prudente es muy cuidadoso con sus finanzas, con su situación económica. No busca riquezas, porque no es su principal objetivo en esta vida. Proverbios 23:4 nos los enseña. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes, no te preocupes, no estés pensando nada más en el dinero, cómo hacer más y más, y descuides a Dios, descuides tu vida espiritual. El Señor sabe bien que raíz de todos los males, y nos los dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios nos va a prosperar, sí, hermanos. Dios nos va a dar un buen trabajo cuando nos va a buscar, cuando buscamos primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Así es que, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios. No nos afanemos por ser, que no sea nuestra prioridad. Que nuestra prioridad sea agradar a Dios, buscar de Dios, y posteriormente nos va a dar Dios lo que nos tenga que dar, hermanos. Y seamos cuidadosos. ¿Por qué? Porque no podemos servir a 2 señores, ya lo dijo claramente. Tengamos cuidado. El hombre prudente cuida y sabe administrar lo que Dios le da. Lo cuida porque se lo da a través de su trabajo. Entonces nosotros tenemos que cuidar esas bendiciones. Proverbios 21:20 nos enseña. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tenemos que cuidar, hermanos, tenemos que cuidar lo que Dios nos da, administrarlo, tesoro precioso y aceite. O sea, siempre va a haber abundancia, siempre va a haber algo que podamos ofrecer, no nos va a faltar, pero tenemos que administrarlo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. El hombre prudente no sale por fiador, ni anda comprometiéndose fácilmente. En Proverbios 17:18 nos dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Debemos de tener mucho cuidado cuando nos comprometamos, hermanos, a salir por fiadores, a andar prestando así fácilmente, porque así
perdemos posiblemente a un hermano, nos creamos problemas y perdemos nuestro dinero también. Entonces tenemos que cuidar las cosas, hermanos. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da, todas las bendiciones que Dios nos da. Así es que en conclusión, hermanos, el hombre cristiano, la mujer cristiana, debe de cuidar su vida espiritual y debe de ser prudente. Estos 5 rasgos nos sirven para entender cómo debemos de andar. Debemos temer a Dios, debemos ser hacedores de la palabra, debemos cuidar nuestra vida espiritual, debemos cuidar nuestra forma de hablar, no andar en chismes, en rumores, no hablar mal de los hermanos, no difamar a nadie, cuidar nuestras palabras. Y la palabra misma nos enseña cómo deben ser nuestras palabras, cuidar nuestras finanzas. Si hemos fallado en alguno de estos puntos, hermanos, es ya que los meditemos, hermanos, que lo pongamos por obra. Hay más versículos donde se nos recuerda ser prudentes. Cuando el Señor eligió a sus apóstoles y les dio instrucciones, les dijo: yo los envío, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. El Señor dejó muchos versículos llamándonos a ser prudentes. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este solo versículo merece un estudio en sí. Todos de alguna manera hemos fallado y hemos actuado imprudentemente. Te invito, hermano, a que ores a Dios y le pides que te dé sabiduría para ser una persona necia, una persona imprudente, sino que seas una persona prudente, que agrade a Dios y que obedezca a Dios. El que oye y hace estas palabras, le consideraré a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo quieres edificar tu casa, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu salud? Muchas veces somos imprudentes en la forma de comer. Estamos sobrepasados de peso, estamos enfermos y seguimos comiendo y alimentándonos mal. Y vienen las consecuencias, hermanos, de nuestra imprudencia. Abusamos del refresco de cola, abusamos de las grasas, abusamos de esto, de aquello, y somos imprudentes. No solamente en estos 5 aspectos que hemos tomado, hermanos, hay muchísimos en los que cometemos imprudencias. ¿Cómo te consideras tú, hermano? ¿Te consideras un hombre prudente? ¿Te consideras un cristiano prudente? ¿O un cristiano imprudente? Te invito acerca de que medites acerca de tu vida cristiana. ¿Te gustaría ser un hombre prudente en todos tus caminos? Vea la palabra de Dios, hermano. Medítala, escudriñala, pero sobre todo, cada que aprendas algo, ponlo por obra. Vamos a pedirle a Dios en oración que nos ayude a examinarnos para empezar y que nos ayude a ser prudentes. Que seamos unos hombres temerosos de Dios, de su palabra, y que le podamos adorar y servir como Él se lo merece. Oremos, hermanos. Padre nuestro, bendito Dios, te damos gracias por esta pequeña meditación, este mensaje que nos das, Padre, que nos invita, Señor, a ser prudentes, a recapacitar acerca de las cosas que hemos hecho mal. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre, tu palabra nos sirve para ser edificados, Señor. Ayúdanos, examínanos, Señor, que nos examinemos a nosotros mismos, Señor, para ver si hemos estado bien o hemos fallado, Señor, y para poder corregir nuestro rumbo, para oír tu palabra y hacerla, ser hombres prudentes que construyamos nuestra casa sobre la roca. Te damos gracias por todo, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están escuchando este mensaje. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, mis hermanos. Que tengan ustedes muy buen día.